¿Qué tal mi gente? Les saludo a su amigo Alex Drale. Después de tanto tiempo nos vemos en otro tutorial. Hoy vamos a aprender a hacer el cuello de camisa de hombre de cero. Desde el inicio, cómo sacarlo y cómo cortarlo y cómo armarlo en la camisa. Así que, sin manos, vamos para el tutorial. Este va a ser el cuello que vamos a usar. Lo dividí en dos y mide 23,5, en total 47 centímetros. Aquí para adelantar ya hice el groggy para poder avanzar rápidamente. Ya saben, 4 por 23,5. Y ya saben que deben cortarlo doble para que quede igual los dos extremos. En total serían 47 centímetros. Y aquí de una vez vamos a comenzar a darle figura. Marcamos 1 centímetro aquí arriba, 5 centímetros acá, más 2 centímetros, y acá marcamos 3,5 centímetros de arriba hacia abajo. Y de una vez le damos figura a esto para agilizar. Aquí vamos a colocar una curvita suave ahí y de una vez acá. Una curva aquí mínima. Aquí pasamos una recta buscando los 3,5 centímetros que marcamos a la izquierda. Luego marcamos 3 centímetros y de ahí hacia abajo 8 milímetros. Aquí de una sacamos esta curva aquí, que es la horma del cuello. Y marcamos 9 centímetros. Y hacemos otra curva. Y aquí tenemos la parte de abajo. Ok, una vez que sacamos la pieza de abajo, con este mismo vamos a sacar la pieza de arriba. Y aquí también adelante hice la forma de la regla de este lado. Y voy a trazar una línea igual a esta para guiarnos. Voy a hacer un dibujo completo. Al final les voy a explicar por qué lo estoy haciendo. En la descripción de este video dejaré el link de mi Instagram. Cualquier duda que tengas, lo que necesites, escríbeme, que con gusto te responderé. Y si quieres aprender a hacer gorras, visita mi canal, te dejaré un link aquí arribita. Ahora marcamos 23 centímetros y luego marcamos 6,5 centímetros de aquí, de este punto, 6,5. Y vamos a trazar una línea. Vamos a colocar la regla acá parejo aquí y vamos a buscar los 6,5
de esta manera. Marcamos 23 centímetros de este punto acá, que da aquí. De aquí trazamos una línea a este punto. Y de esta parte hacia arriba vamos a marcar 3 centímetros y 8 milímetros. Y vamos a dejar un espacio de aquí hacia acá de 6,5. Y también marcamos 3 centímetros y 8 milímetros. Y aquí hacemos una línea luego vamos a trazar una curva desde este punto hasta este punto para darle figura al cuello. Y así nos va a quedar. Aquí tenemos la parte de abajo y la parte de arriba. Aquí quiero explicarles un detalle importante. Hay dos formas de hacer este cuello. Así como yo lo estoy dibujando, es una manera para ahorrarnos material y también se utiliza para hacer dotaciones. Rinde más el material y es más rápido hacer estos cuellos. Y la otra manera es cortada. Aquí tienen que poner la tela doble para que les pueda quedar el pellón o la crinolina. Es decir, que lo cortan desde aquí hasta aquí, pero solamente lo dividen. Les voy a hacer el ejemplo. Si yo corto acá hasta ahí, cuando se arme nos va a quedar de esta manera. Obviamente que deben cortar la tela pellón, crinolina o tela pegante doble, así que vámonos a cortar los cuellos. Ok, una vez hechos los cuellos de esta manera los vamos a cortar. Recuerden que yo los voy a hacer con cuello partido, quedan más bonitos los cuellos, y un refuerzo que le vamos a colocar en los cuellos. El canesú del cuello, que es la parte de abajo, vamos a cortarla sesgada para que cuando la planchemos orme al cuello. Recuerden que mi cuello tiene 47 centímetros, entonces debemos medir 48 centímetros o 49 centímetros. Si quieren cortar el cuello doble, el cuello queda mejor. Es un tip adicional. Le colocamos otros alfileres en el canesú para que no se ruede cuando vayamos a cortarlo. Una vez que cortamos las piezas de los cuellos, los pegamos y cortamos, dividimos la parte de arriba y la parte de abajo para trabajar más cómodo de esta manera. Si eres nuevo y vas a aprender a hacer cuellos por primera vez, este video es para ti. Vamos a dejarle en la parte de abajo 1 centímetro y vamos a coser dejando un ancho de milímetro por toda la orilla la tela pellón. No vamos a coser encima de la tela pellón, vamos a dejar 1 milímetro de distancia de la tela pegante para cuando vayamos a voltearla no tengamos problema.
Debemos cuadrar bien la tela en la parte de abajo, que no nos quede ninguna arruga. Aquí en la parte de abajo vamos a dejar 1 centímetro en todo este lugar. Marcamos 1 centímetro en todo esto y vamos a cortar por ahí. Acá vamos a pasar una costura a ancho 1 milímetro o el ancho de la pata del pie, como ustedes gusten. Yo la voy a pasar a la orilla del cuello. Una vez que pasamos la costura, dividimos el cuello en dos, verificamos que todas las puntas estén parejas y hacemos un piquete en la parte del medio del cuello para poder casarlo con el canesú. Vamos a utilizar una guía para pasar el ancho del pie y voy a quedar la costura pareja. Esta es una pestaña que dejamos de sobrante para el cuello. Esto es si es por primera vez que vas a armar un cuello, para la gente nueva, pero que ya si ya tú tienes tiempo de estar cosiendo, obviamente ya tú sabes hacer esto. Acá vas a dejar 1 centímetro y 1 milímetro de distancia. Vas a dejar 1 milímetro más. ¿Con qué fin? Ahora lo vamos a ver. Es decir, que vas a colocar 1 centímetro y 1 milímetro toda esta parte que estoy marcando. Tip importante también para los nuevos: la parte que pegamos debe ir en la parte de arriba, de esta manera. Es decir, que cuando se arme nos va a quedar por fuera el cuello y el canesú por dentro, y vamos a coser de esta manera. La punta del cuello debe ir con lo que marcamos del canesú. Lo colocamos con un pespunte, dejando 3 milímetros de distancia, y de la misma manera el otro extremo. Vamos a coser desde ahí, dejando 3 milímetros, colocando las piezas parejas, el centímetro que dejamos de la parte del cuello y el centímetro y 1 milímetro del canesú debe quedar casado, no debe sobrar ni debe faltar. De la misma manera que cosimos el cuello, también debemos dejar 1 milímetro de distancia por toda la orilla de la tela pellón o crinolina, y vamos a coser hasta el otro extremo, dejando 1 milímetro igual. Cortamos dejando medio centímetro y lo cortamos en todo el contorno hasta el otro extremo. Para los principiantes debemos hacerle unos piquetes en las curvas para que pueda voltear el cuello más cómodo. Aquí pasamos la plancha para que nos quede un trabajo mejor, y acá con una tiza vamos a marcar por toda la orilla del canesú
lo que va a sobrar. Vamos a dejarle de sobrante 7 milímetros. Cortamos en todo el contorno hasta el otro extremo, dejando una pestaña de 7 centímetros. Ojo con eso. Juntamos las dos partes y hacemos un piquete en el medio para poderlo casar con la camisa. Y vamos a armar el cuello con la camisa de esta siguiente forma. Colocamos el cuello encima de la tela del lado derecho de la camisa y vamos a coser por donde marcamos con la tiza. De esta manera. Debemos casar la parte que piqueteamos del cuello con la mitad del cuello de la camisa. Al final casamos el cuello y la camisa para que nos quede parejo con la yema de los dedos hasta el final. Cosemos sin arremachar. Luego cogemos con un destornillador o con la punta de la tijera sin romper la tela y vamos a coser de la siguiente manera. Yo no coso la camisa en el comienzo del cuello, sino dejándole aproximadamente como 12 centímetros de la parte donde va dividido el hombro, y tampoco aseguro eso. Entonces voy a coser a 1 milímetro en todo el contorno de la siguiente manera. Al final debemos casarlo bien con algo, con una tijera, pero si es con la tijera, tener cuidado no picar la tela. Aquí para los nuevos bajamos la aguja y la dejamos abajo, alzamos el pie y giramos. Y vamos a coser a 1 milímetro también, como había dicho en el comienzo. Y vamos a coser por toda la orilla del canesú hasta el otro extremo. De la misma manera que usamos la tijera, tener mucho cuidado no romper la tela. Vamos a meter la pieza que no se vea la costura de abajo. Igual bajamos la aguja y hacemos un giro, y ahora sí vamos a coser hasta donde comenzamos. Vamos a pasar por encima de la costura y listo. Ya culminamos nuestro cuello de camisa de hombre y vamos a ver cómo queda después de planchada. Hemos culminado la camisa, así queda después de planchar. Si llegaste hasta esta parte, gracias por ver este video. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, y si no sabes suscribirte, solamente toca el logo. Que el Señor te bendiga y nos vemos en un próximo tutorial. Chao.